anterior. Cierra las intervenciones desde la mesa Manuel Monedero. Yo agradezco mucho la invitación y creo que el momento que tenemos es un momento fundacional de muchas cosas, de nuevo inicio, de cambio fundamental. Yo no me he presentado como militante del PC de Izquierda Unida porque tengo dudas de que el PC de Izquierda Unida esté de acuerdo con lo que yo voy a decir. Y por eso, obviamente, he tomado la decisión de presentarme como otra cosa de las muchas gorros que tenemos en el mundo de hoy. Y digo eso porque, para mí, en general, de la izquierda española, tengo la sensación de que lo que le caracteriza es su incapacidad para entender lo que está pasando en el país. Y tengo la impresión, como diría un viejo economista italiano en los años 80, que el gran problema de la izquierda española es su incapacidad para pensar en grande, para pensar desde una dimensión histórica, como diría Ortega, desde la altura de los tiempos. Y yo creo que eso pesa hoy enormemente. Decía el compañero que iniciaba el debate, citando a Saint-Simon, de que hay épocas y épocas, ¿no? Yo, más en el territorio del derecho político y constitucional, diría que hay épocas que podemos además que son de normalidad y épocas de excepción. Eso lo podía asumir mucha gente, desde Antonio Gramsci a Karl Smith o a Giorgio Agamben. Pero es importante pensar eso, porque la época que vivimos es una época de excepción. Y es interesante reflexionar sobre la época de excepción, porque este país, nuestros conciudadanos, han vivido durante 14, 15 años un sueño. Y yo lo diría, porque el tema es central, somos como ellos. Por fin somos europeos, por fin tenemos un euro, por fin hemos podido superar nuestro secular, entre comillas, atraso, y por fin somos europeos. Aquel personaje de triste historia llamado Rodríguez Zapatero, uno de los imbéciles más grandes que ha tenido la historia de España, decía en aquella época, hablaba de que estábamos en la Champions League, y decía, es muy imbécil, que ya habíamos superado a Italia. Y dijo, pero ya, puesto ya a esta idea de haber perdido la noción del tiempo y de la forma, dijo que estábamos a punto de pillar a Francia. O sea, nosotros pillar a Francia. Entonces, pero eso yo lo quiero ver no como una reacción de un imbécil, que lo era, me parecía imbécil cuando Izquierda Unida lo apoyaba también, sino que a mí lo que pensaba era que eso reflejaba muy bien la mentalidad dominante en el país, y también en las capas populares, también en las fuerzas sociales, en los sindicatos, en la izquierda social y política. Era el sueño del fin de una época mala y pasada y el inicio de una nueva época. Y hoy ese sueño se ha convertido en pesadilla. Pero de nuevo ese sueño que se convierte en pesadilla sigue actuando sobre la cabeza de la gente y también de los dirigentes políticos españoles de la izquierda, social y sindical, que es la idea de la vuelta atrás. Es decir, la idea de que esto en un par de añillos, tres años de ajuste más o menos duro, el problema es cómo se hacen los ajustes, volveremos a la etapa anterior. Y esa etapa no va a volver. ¿Quién le explica eso a los españoles y a las españolas? ¿Quién hace de Casandra? Porque es hacer de Casandra. Hay un político que lo hizo, que era Julio Anguita, que usted lo tendrá aquí hace 9 años. Pero ¿cómo le fue a Julio Anguita? ¿Y cómo le fue a la fuerza política que él representaba? Precisamente para enfrentarse a uno de los núcleos duros de ese proceso, que era Maastricht, el euro y todo lo que había en la Constitución Europea. Es decir, y ahora
el núcleo duro de lo que nos pasa en este momento es justamente que una gran mayoría de dirigentes, sectores populares, ciudadanos de este país, siguen soñando, ahora sí, con volver atrás y volver al periodo de esplendor del 93, 2007, 2008, pensando que eso es posible haciendo un ajuste más o menos duro. El problema de fondo es que eso no va a volver. Ese es el problema. Yo quería decir eso porque cuando se habla de los factos de la Constitución de Cádiz, hay que decir que esa Constitución tenía un núcleo, ¿no? Tenía un nexo muy interesante, ¿no? Que demuestra todas las relaciones que históricamente ha tenido este pueblo y este país, porque España existe, que ha tenido este país con la modernidad. O sea, en 1808 es la emergencia de un país que seguramente después de Francia demuestra la importancia de la insurrección popular, pero una insurrección popular que hay que decirlo, era a favor de las cadenas y a favor del absolutismo. Y todo el siglo XIX y parte del XX ha sido una lucha entre varios modos de insertarse a esa modernidad europea y mundial que había tenido su origen también en esto que llamamos Europa. Esa es la otra historia de la Constitución de Cádiz. Algunos hablaban del aislamiento social de la Constitución de Cádiz frente a lo que era el debate real, que por cierto se estaba haciendo con la arma en la mano en la propia guerrilla. Por eso no conviene que nos hagamos tampoco en esto, como en otras muchas cosas, demasiadas ilusiones y que idealicemos demasiado el pasado, buscando en el pasado fórmulas para resolver los problemas.